Vamos hermanos, un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a nuestra reflexión en esta mañana. Y bueno, bienvenidos a todos y gracias por disponer de su tiempo para poder atender lo que el Señor tiene para nosotros en esta corta reflexión. Entonces vamos a orar, mis amados, y que el Señor nos siga instruyendo en su bendita y preciosa palabra. Oramos. Señor, muchas gracias te damos, Dios, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre. En este momento nos disponemos, Señor, para que sea tu divino y santo Espíritu que ilumine nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra como nos lo dice aquí también la Escritura, Señor, como de ti. Rogamos que podamos estar atentos y que esta exhortación sirva para nuestra edificación y también para llamar a aquellos que aún no tienen, Señor, esa relación personal contigo. Muchas gracias por edificarnos y gracias por tu palabra. Amén. Bueno, mis amados, segunda carta del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, a los hermanos en Tesalónica. Sigo recordando por si de pronto, por primera vez usted está escuchando esta reflexión, esta carta del apóstol Pablo, segunda carta de estos hermanos y escrita por el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Hay una situación que se estaba presentando allí, que cuando el apóstol Pablo y este equipo misionero estuvieron en Tesalónica, pues hablaron de la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también hablaron de su segunda venida a la tierra, establecer su reino milenial. Ellos expresaron, ellos hablaron en su momento, en su tiempo, seguramente dieron buenas explicaciones, amplias explicaciones. Bueno, pero como nos sucede a todos los seres humanos, somos muy prontos para olvidar y tardos para retener todos los asuntos y mayormente la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos compartieron acerca de la venida del Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino, sus manifestaciones, pues algunos no entendieron bien, no comprendieron y tomaron una mala interpretación de lo que este equipo misionero había enseñado. Entonces, claro, al ellos recibir esta información y al recibirla, no porque fue mal informada, sino mal recibida, entonces ellos tomaron estilo y forma de vida no digno del Señor. Entonces, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y segunda carta habla de la orientación, de la forma y estilo de vida que ellos debían estar llevando, entre tanto que el Señor Jesucristo vendría a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces aquí, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, ya estamos, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, ya estamos en la postrimería, en las últimas palabras de estos hermanos a los hermanos en Tesalónica, y dice allí, en capítulo 3, versículo 6, para que de pronto, si usted tiene Biblia y puede tener la facilidad de estar allí en escritura, sería lo ideal. Y si no, pues escúchelo y después confirma en su casa y cuando pueda la palabra de Dios que va a recibir. Dice 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y dejamos allí para reflexionar sobre estos dos pasajes de la Escritura y qué nos dice el apóstol Pablo. Entonces sabían, una vez más, por lo que se había recibido de la palabra de Dios, no porque hubiera, una vez más, hago énfasis en esto, no porque se hubiera dado y entregado mal el mensaje del apóstol Pablo y su equipo. No fue así, sino que los que recibieron la información la malinterpretaron. Entonces nos toca también como aplicación, mis amados, y para no
desperdiciar lo que nos está diciendo o lo que estaba hablando este equipo a los tesalonicenses, pues también nosotros debemos aprender de ello, ¿no? Debemos ser diligentes, sabios, entendidos, de que podamos interpretar la escritura conforme la escritura nos dice y conforme el Señor nos ha dicho. Así podemos tener una buena interpretación y el estilo y forma de vida pues va a ser el coherente con lo que nosotros decimos y hacemos al interpretar bien la palabra de Dios. Entonces dice aquí en 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad apostólica. Aquí también para que recordemos, aquí en este punto donde el apóstol Pablo está escribiendo a estos hermanos en Tesalónica, todavía no estaba la escritura como la tenemos hoy nosotros. Ellos tenían la desventaja de no tener todo el marco completo como lo tenemos nosotros ahora. Ellos comunicaban la escritura, como lo están haciendo aquí por carta, autoridad escrita, autoridad verbal de parte del apóstol Pablo, esa autoridad delegada, esa autoridad que Dios le había entregado, y en esto también debemos tener presente, mis amados, que nosotros, los seres humanos, los hombres, en la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros ejecutamos autoridad, pero delegada. No somos nosotros la autoridad. Por más, de pronto, mire aquí el apóstol Pablo, por más autoridad que tenía el apóstol Pablo, él decía, yo estoy sujeto a Cristo, yo estoy sujeto a Dios, yo digo lo que Él me mandó decir. Esa es autoridad, porque la autoridad realmente, quienes son directamente la autoridad en la iglesia, es la palabra de Dios como nuestra regla de fe y práctica. El Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo, quien nos hace recordar las palabras que el Señor Jesucristo de parte del Padre nos ha entregado. Ellos sí son la autoridad. El Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, la Biblia como regla de fe y práctica y el Espíritu Santo para recordarnos la palabra que Dios nos ha dado. Ellos sí son la autoridad. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, pero hemos ordenado hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo descansaba en la autoridad que había sido delegada del Señor Jesucristo a él. Y ordena. Usted lo puede mirar, mi amado, ahí en capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, donde estamos, en el versículo 4, y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Autoridad. En el 6, como ya lo vimos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 10 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 3. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces vemos una y otra vez, mis amados hermanos, el apóstol Pablo ejerciendo la autoridad que le fue delegada. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque él estaba comunicando las palabras que el Señor Jesucristo le había entregado y que el Señor Jesucristo había recibido del Padre, así como lo dice en Juan capítulo 17. Entonces, que esta es la autoridad y él estaba dando este mandato. ¿A quién le está hablando? Dice allí, pero os ordenamos hermanos, a creyentes, a la iglesia en Tesalónica, personas nacidas de nuevo, personas que habían tenido una relación personal con el Señor Jesucristo. No solamente que se congregaban en algún lugar y que se reunían en algún lugar, o que de pronto iban a algún lugar, o que de pronto escuchaban las enseñanzas de algunas personas que hablaban de Dios. No, no, no. Aquí estamos hablando de creyentes verdaderos, creyentes nacidos de nuevo, a los cuales el apóstol Pablo está haciendo este mandato y está ordenando esto. ¿Qué les dice? Dice que os apartéis, capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice, que os apartéis. ¿Qué era el mandato? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Bueno, como ya lo expresé,
Mis amados, se había malinterpretado la palabra de Dios, como ya Jesucristo venía, ya algunos decían, no, es que Jesucristo ya viene, esto es inminente, y aún algunos decían, no, es que ya se dio la resurrección, ya Cristo vino, ya está establecido su reino, está desarrollándose su reino, quizá en parte sí, en parte no. Pero que el Señor Jesucristo estuviera pronto a venir para establecer su reino en la tierra, de eso ya se ocupó el apóstol Pablo y este equipo para dar claridad a estos hermanos que todavía ese suceso y ese acontecimiento de la venida del Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino tenía todavía un tiempo que cumplirse, todavía demorado. Pero estos hermanos habían dicho, ya viene, entonces habían dejado sus trabajos y estaban viviendo de una forma desordenada. Eso es lo que hace, mis amados hermanos, y debemos también ser muy diligentes en cuando recibimos la palabra de Dios. Importante el fundamento del Señor Jesucristo, importante, básico, esencial, que tengamos ese firme fundamento en Cristo, muy importante. Pero también, mis amados hermanos, yo les animo que seamos diligentes también en el aspecto de tener una correcta interpretación, porque si hayan una mala interpretación de la Escritura, mire lo que acontece. Se malinterpreta y aquí, como les pasaba a estos hermanos, ya desafortunadamente entraban en ociosidad. ¿Por qué en ociosidad? Pues dice allí en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11, avancemos un poquito, dice la Escritura 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. No estaban trabajando, ¿por qué? Porque Cristo ya iba a venir. Entonces, ¿para qué? Vivamos de los demás, estemos compartiendo con los demás, entremos en ociosidad. Y eso es lo que menos debemos hacer. El no hacer nada, el estar cesantes, digo esto en el sentido laboral, en el sentido de estar ocupados. Sí, pues hay eventualidades, ¿no? Donde no conseguimos trabajo, donde no hay trabajo, y por supuesto estamos cesantes. Pero no era el caso de estos hermanos aquí. Ellos habían dejado de trabajar porque Cristo ya estaba pronto a venir a establecer su reino, entonces ¿para qué se trabajaba? Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, no, cuidado porque entramos en desorden, en ocio, y el ocio es malo, perverso, dañino. El ocio no nos bendice, el estar sin hacer nada, cesantes, podemos exponer nuestra mente para que se abran puertas a Satanás. Entonces es mejor estar ocupaditos, es mejor estar haciendo la labor que Dios nos ha puesto para hacer, nuestros trabajos, estudiando, sirviendo al Señor. Bueno, la dinámica es importante, teniendo una buena y excelente comunión con el Señor. Esto es muy importante y así debemos ocupar nuestro tiempo. Entonces les dice aquí el Señor que se aparten, ¿no? No le está diciendo que los alejen, que los rechacen y que los menosprecien. No. Hay que exhortar a estos hermanos y ayudarles a que puedan entrar en una correcta interpretación de la Escritura para que ellos puedan ser edificados y que salgan del error. Entonces, no al ocio, mis amados hermanos, no al ocio, cual sea la situación. Y aquí, pues por una mala interpretación, estaban en ociosidad. Entonces, no la ociosidad, y yo le animo, mi amado hermano, que podamos seguir el ejemplo que este apóstol y este equipo misionero nos dejó, porque ellos estaban imitando a Cristo, como lo vamos a ver la próxima reflexión. Entonces, mis amados, firmes adelante, trabajando sosegadamente, haciendo la tarea que Dios nos ha mandado a hacer, con ánimo, con gusto, con gozo, para la gloria del Señor y bendición de su iglesia. Muchas gracias, mis amados hermanos. Cordial saludo y bendecido día en Cristo Jesús.